Hay tanto conflicto en el mundo que uno más no parece salir de la rutina, pero cuando los fundamentos de la familia son quebrados, la sociedad corre peligro de muerte, y esto es lo que está sucediendo. A los ojos del mundo, la institución de la familia tal y como la conocemos está siendo objeto de ataque. Esto nace y tiene su raíz según la concepción que obtenemos sobre el individuo. La Constitución Política del Estado, los códigos legales y los protocolos sociales hacen alusión a dos identidades, hombre y mujer. Sin embargo, se vislumbra la posibilidad de elegir 31, según la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York. Lo que nos inspira es una fecha muy concreta, el 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. Entendemos de buena fe que es una lucha inspirada en los colegios con el objetivo de pelear contra el bullying y el acoso escolar, ya que todos en algún momento hemos sido sometidos o acosados por nuestras creencias o por nuestras convicciones más íntimas. Entendemos que esto, el acoso desde la vida apuntando a lo que es un niño, un adolescente o un joven, puede llevarnos a consecuencias muy severas y trágicas como lo que es un suicidio. El 17 de mayo lo que en teoría se pretende es concienciar acerca de las personas que tienen un diferente punto de vista acerca de lo que es su orientación sexual. Nosotros compartimos lo que es el niño, el adolescente y el joven homosexual. Compartimos sus penas y sus tristezas y también compartimos lo que es todo tipo de discriminación. Sin embargo, lo que el 17 de mayo se pretende hacer, por desgracia, es contrariamente a lo que se está haciendo, a lo que se persigue. Lo explicamos. Al discriminar positivamente a un grupo minoritario, el homosexual, se está discriminando negativamente a otro mayoritario, el heterosexual. Para entendernos, una cosa es la comprensión, respetar las diferencias. Otra es aceptar de buenas a primeras sus conductas, estrategias, como si por necesidad tuviesen que ser consideradas como propias, naturales, normales, debiendo soportar las personas que deciden afirmar la identidad que reconocen y ejercen una gran cantidad de desaires, descalificaciones, censuras, vacíos, persecución. Es lo que está sucediendo. Es como si de la lucha de clases se estuviese transitando a la lucha entre los sexos. Para ello se está usando, más bien abusando de la confianza de los padres en la escuela, en el sistema educativo, al arrebatarles el liderazgo en temas capitales que señalan, para bien o para mal, el futuro de una persona, en este caso, el de sus propios hijos. Por ello, un grupo de inmigrantes cristianos en Europa ha decidido promover una huelga ética en los países de los que proceden y en los de residencia para este 17 de mayo. Dado que en su experiencia este día ha sido utilizado para concientizar en opciones que denigran el plan divino para el hombre, la mujer y la familia, lo cual lleva históricamente al fracaso, retroceso social, retroceso ético. La actividad gira en torno a la inasistencia masiva de los estudiantes a sus establecimientos educacionales, como ser colegios, liceos, institutos, universidades, sean entidades públicas, privadas o de convenio. La realización de un desafío maniquí consiste en la congelación de una escena por 60 segundos a las 12 del mediodía, donde los padres estarán frente a los colegios y los jóvenes frente a los edificios públicos. Esto por el transcurso de 1 hora y por cada 15 minutos. La actividad culminará con una batucada, es decir, música rítmica con tambores, para luego hacer la recolección de firmas exigiendo la anulación de toda ley basada en la ideología de género y elecciones anticipadas. En estas cuestiones, poderes democráticamente electos. La actividad incluye a toda la comunidad educativa, como ser estudiantes, profesores, apoderados, miembros del cuerpo auxiliar, administrativos y a cuanto ciudadano esté comprometido con el presente y futuro de su país. Para este día se espera la colaboración de puertas abiertas de iglesias, sindicatos y centros de padres. Para este día se sugiere a los participantes usar una pañoleta o bufanda negra en señal de duelo, a la cual se añadirá una insignia que la podrán descargar con la siguiente descripción: Convida Internacional Iniciativa Popular. Lo mismo respecto a una bandera. Te parecerá algo utópico, pero es una de las pocas acciones que nos está quedando. Hemos abandonado defender activamente a los nuestros, de velar por el futuro de las generaciones que están llegando. Por eso prácticamente hemos luchado entre las sombras, pero no volverá a suceder. Y algo más, proclamamos un decenio internacional de la pecadofobia,
entre el año en curso, el 2017 y el 2027, aparte de los temas relacionados con la célula básica de la sociedad. Por eso hoy queremos levantar nuestra voz contra el materialismo, contra el consumismo desenfrenado, contra el hedonismo, contra la indiferencia al sufrimiento de nuestro prójimo, contra el maltrato al medio ambiente, contra la desigualdad, contra el postdiscurso y contra todos los antivalores que van en contra de los planes de Dios para este mundo. Te animamos a ser parte activa de este evento y década. Es probable que este video sea lo único que te llegue. Nadie asumirá tu misión. Si tú no lo haces comunicando, alertando, coordinando, soportando las presiones, ¿quién lo hará? Si tú compartes estos postulados, independientemente de tu fe o la carencia de ella, no dudes en asistir. Este es un desafío de todos para todos. Y recuerda, hoy es el día de la batalla. Mañana tendremos el canto de victoria.